Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestro segundo seminario web del Especializado para la Prevención y el Consumo de Sustancias y el Tratamiento de Adicciones, CESA. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos parece tremendamente relevante de poder compartir con todos ustedes. Eh, Veremos, ¿cierto?, que no te vendan humo, cigarrillos electrónicos, riesgos emergentes. Hoy día estarán destacados panelistas junto con nosotros, todos miembros del CESA. Tendremos con nosotros al doctor Felipe Rivera Chávez, profesor asociado de la Universidad de Chile, especialidad de broncopulmonar de medicina interna, médico referente de tuberculosis Hospital Clínico de la Universidad de Chile, especialista en trasplante pulmonar en Madrid, integrante de la Comisión Tabaco CER Chile. Le damos ahí la bienvenida. Y también tendremos al doctor Marco Cornejo Ovalle. Él es cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, doctor en salud pública, postdoctorado en Instituto Catalán de Oncología, Unidad de Control de Tabaco, centro colaborador de la OMS, profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, integrante de la red transdisciplinaria de la Universidad de Chile sobre envejecimiento, presidente del Consejo Ciudadano Asesor del Ministerio de Salud de Chile para el Control de Tabaco y director de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral y de la Sociedad Chilena de Odontogeriatría. También le damos la bienvenida. Yo voy a compartir y me voy a autopresentar. Quiero darles la introducción en este tema. Yo soy la doctora Paula Donoso, soy pediatra, especialista en adolescencia, profesor asistente en la Universidad de Chile. También trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y soy directora médica del Centro Ser Joven. En este centro, desde el año 2012, además, coordino un programa ambulatorio intensivo para adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Este tema nos parece muy relevante, hay bastantes desconocimientos y vamos a caminar desde una introducción muy centrada en aspectos más relacionados con el adolescente, que es lo que les quiero compartir hoy, para luego el doctor Felipe Rivera nos comparta más en profundidad aspectos de riesgo en salud y si es o no estos elementos beneficiosos o sirven para dejar el cigarro tradicional, el cigarrillo tradicional, y luego el doctor Marco Cornejo Valle nos dará una cátedra, nos introducirá en el tema del marco regulatorio, desde una mirada desde la salud. Entonces, los quiero invitar a comentarles un poco desde la introducción partiendo, ¿ya? Porque yo les decía que hay bastantes desconocimientos, hay bastantes mitos asociados al uso de estos dispositivos. Muchas veces me toca escuchar, ¿no? No tienen ningún riesgo para la salud, solo se inhala vapor de agua, o ayuda para dejar el cigarrillo tradicional, eh, o no produce adicción. Veremos a lo largo de estas tres ponencias poder resolver y responder estos comentarios y quizás también ideas que puedan haber recibido de sus pacientes o entre familiares o entre sus propios hijos, ¿no? Bueno, partamos por lo básico. ¿Qué es lo que son estos elementos, estos cigarrillos electrónicos? Esto fue patentado en el año 1965 por Herbert Gilbert. Luego en el 2003 estos aparatos aparecen mucho más
producidos en China y es patentado y aparece ya en el mercado. Y en el mercado internacional se describe ya a partir del año 2007. Es un aparato que emula, se crea pensado para emular el cigarrillo tradicional y pensado como para poder dejar este producto. Tiene tres partes o cuatro partes esenciales: una boquilla, un lugar donde va un líquido, que es el e-liquid, ¿ya? Que es calentado y aerosolizado, ¿ya? Con este atomizador. Y tenemos en algunos sensores, algunos tienen un sensor, o antiguamente había un botoncito donde se encendía esto y permitía la inhalación del producto, ¿ya? Y la batería, ¿ya? Eh, a partir desde que nace el producto es creado y ya luego entrando en el mercado, la verdad es que rápidamente evoluciona a diferentes productos mucho más modernos, con distintas capacidades de almacenaje de el líquido, que es el que es calentado, y en esta lógica de ser calentado entonces y el no combustionado sería menos dañino para la salud, que es una de las cosas que se plantean. Lo otro, los de primera generación, como le digo, van avanzando en términos de tecnología. Los de primera generación emulaban mucho al cigarro tradicional, incluso tenían una lucecita como para mostrar como que estuvieran encendidos. Y ya, como les digo, al pasar del tiempo, van evolucionando desde el diseño y las capacidades, la capacidad de almacenaje y también distintos tipos de batería. ¿Qué contienen? ¿Qué es este e-líquido que yo les comento? Bueno, son varios los productos, son tres componentes quizás centrales. Ya está el solvente, que es propilenglicol o glicerol vegetal, que es el que permite, al ser calentado y aerosolizado, dar este aspecto de humo, ya o como vapor, ¿ya? Por otro lado, tenemos saborizantes, que son principalmente derivados de la industria de la alimentación. Se describen hasta más de 7.000 distintos sabores, ¿ya? Entonces son productos que están pensados, fueron elaborados para ser ingeridos, pero no necesariamente para ser calentados e inhalados, ¿ya? Y tenemos un tercer componente, que son las sustancias psicoactivas, por un lado, nicotina, y luego se suma tetrahidrocannabinol, ¿ya? Ahora, ustedes ven en esta nube, hay varias otras cositas que aparecen, ¿cierto? Algunas sustancias cancerígenas, metales, los saborizantes, estas partículas ultrafinas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estos productos, al ser calentados, por supuesto que se modifican molecularmente hablando. Y es ahí donde aparecen, por ejemplo, acetildehído, o desde los productos que al calentar el propilglicol o el glicerol vegetal, ¿ya? O el mismo atomizador, que es de metal, ¿cierto? Al ser calentado y usado constantemente, también deriva de metales, por ejemplo. Y así se describen alguna serie de sustancias, y además, como este mercado no está tan regulado y hay un boom de compañías o distintos productores de estos aparatos, tenemos una amplia variabilidad de tipos de líquidos y de aparatos, ¿ya? Un estudio del CEPNAC del año 2022, publicado en el año 2023, analizaron 29 muestras, de las cuales la mitad, más del 55%, contenían nicotina, ¿ya? De estas, un 63% no aclaraba en el rotulado que lo contenían. O sea, podían comprar como algún producto que no, libre de nicotina, pero sí tenía nicotina. Y además en el ICP detectó la presencia de etanol, eh, impurezas sobre el límite permitido, saborizantes, aromatizantes no autorizados por la FDA. O sea, la verdad es que esto es una caja negra en algunos, varios aspectos, ¿ya? Pero qué decir si nos vamos al lado
de los vapor con aceites de marihuana, que por supuesto están más ligados al mercado ilegal. Recientemente salió en las noticias un decomiso con estos productos con concentraciones mucho más elevadas de THC en los mismos cartridge, ¿ya? También otras sustancias, por ejemplo, aquí aparece la vitamina E, ya probablemente ahí el doctor Felipe Rivera nos va a hablar un poco de cuál es el riesgo de esta sustancia a nivel pulmonar. ¿Ya? Y vayan probablemente aquí, si en el mercado como legal, por así decirlo, aparecen variaciones o esta caja negra aquí, probablemente hay mucho más riesgo asociado a que no se sabe qué es lo que contiene. Bueno, yo les contaba, ¿cierto?, que rápidamente esto irrumpe, aparece en el mercado y se presenta a nivel publicitario, pero no muy de la mano con esto del dejar de el cigarrillo tradicional, mucho más potente con una publicidad muy puesta en lo cool, en los sabores ricos o entretenidos. eh, en personas como estilosas, ¿cierto? En personas elegantes. Bueno, eso es una publicidad tremendamente atractiva para el mundo adolescente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya, bueno, y perdón, me estaba adelantando. Junto con ello, además, la modernización de estos aparatos, ¿cierto? Con estos estilos más electrónicos, ¿cierto? También hace muy atractivo estos productos para el mundo adolescente. Y ahora sí que lo que ocurre entonces, más o menos lo que empieza a ocurrir y lo que se empieza a observar, un aumento pero exponencial muy significativo del consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes. Aquí vemos un gráfico como un ascenso importante desde el año 2017 al 2019. Vemos un pic bien elevado del consumo las prevalencias de consumo en adolescentes. Chile no se queda atrás, esta es una encuesta, eso sí, en población general, ya que nos muestran en el 2016 un pic también en términos de las prevalencias, con una tendencia a la baja que vimos desde la pandemia, ¿cierto? Y donde los consumos se concentran en la gente joven, los consumos más prevalentes. Y junto con todo esto, entonces tenemos además en redes sociales plegado, además de la publicidad, de lo cool, de lo atractivo, redes sociales donde nos comparten distintos trucos con el tema del vapor. También hay gente joven, ¿cierto?, que lo muestra como algo muy entretenido, muy atractivo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Cuál será el problema asociado a que nuestros adolescentes estén exponiéndose o se consuman este tipo de sustancias? Recordarles que a los adolescentes le están pasando cosas muy importantes, ¿ya? Hay todo un proceso de poda sináptica, que es una selección de los circuitos neuronales más utilizados para hacer el cerebro mucho más eficiente, y es un proceso, un cerebro que está en un proceso de maduración progresiva. ¿Ah? Donde una de las últimas partes de mielinización es la corteza prefrontal, ¿cierto? Que es la que nos ayuda a decir hasta aquí nomás llego. Por tanto, le están pasando cosas muy importantes al cerebro adolescente. Y sabemos entonces que la adolescencia es un periodo de alta vulnerabilidad biológica. Y estos productos que yo les he mencionado, por supuesto que impactan, ¿ya? ¿Cuáles son estos riesgos en los cuales se están exponiendo los adolescentes? Diciéndolo súper en breve, de todas maneras, ¿ya? Bueno, la prevalencia del aumento de este consumo, por supuesto que en sí mismo ya nos consideramos un riesgo. Los adolescentes que consumen tienen 6 veces mayor riesgo de consumir cigarrillos tradicionales. Entonces termina siendo la parte de entrada, muchos de los adolescentes no son fumadores de cigarrillo tradicional y parten con el cigarrillo electrónico, ¿ya? Además, también hay 3,5 veces mayor riesgo de consumo de marihuana.
en estos mismos adolescentes que imparten consumiendo cigarrillo electrónico. Mayor riesgo de consumo de otras sustancias, entonces funciona como una suerte de puerta de entrada, ¿ya? Hacia el consumo de otras sustancias. Por supuesto, el consumo de este e-liquid con altas concentraciones de THC da todos los riesgos asociados a la exposición de los adolescentes al consumo de THC, la adicción, y bueno, podríamos hacer una clase entera de todos los riesgos asociados al un adolescente consuma este tipo de sustancias. Y algo muy, muy, muy relevante es que puede favorecer la renormalización de la cultura del fumar en la gente joven. Recordemos que llevamos años desde la evidencia científica sólida, ¿cierto? Que el tabaco es dañino para la salud y que mata, ya, con toda una política pública, ¿cierto? Que ha permitido a través de la no publicidad, a través del tax, a través de una serie de estrategias, ¿cierto? De limitar dónde se consume, limitar y disminuir considerablemente el consumo de estos del tabaco, ya el cigarrillo tradicional, pero la irrupción del cigarrillo electrónico puede tirar por la borda todo este avance que hemos tenido. Entonces, por supuesto que preocupa. Y debo mencionar, ¿cierto?, que la nicotina afecta el desarrollo cerebral del adolescente. No es lo mismo que un adolescente se exponga a nicotina a que un adulto, o sea, un cerebro adulto se exponga a nicotina, que hay estudios tanto poblacionales como también a nivel de ciencias básicas, de modelos animales que permiten observar que la nicotina afecta al cerebro, la corteza prefrontal, el hipocampo, se afecta la capacidad cognitiva de atención y esto también tendría relación a la facilidad o la mayor propensión al consumo de otras sustancias o al desarrollo de adicción más propenso en aquellos que se exponen durante la adolescencia a nicotina. Por supuesto, debo mencionar que hay mucho mayor riesgo de intoxicaciones por nicotina, dado que se manipulan ciertas concentraciones elevadas en cartridge de estos elementos. Y obvio que hay otros riesgos para la salud que el doctor Felipe Rivera nos va a ilustrar. Unas últimas dos palabras. Eh, para tanto los profesionales que nos están escuchando y aquellos que particularmente trabajan con adolescentes, los invito a preguntar y explorar si es que están acercándose al consumo de este tipo de sustancias y usar todas las estrategias psicoeducativas para poder enseñarles tanto a los chiquillos como a los papás que esto no es inocuo, ¿ya? Y por otro lado, también para quienes nos están escuchando, como papás, como tíos, abuelos de niños, niñas, adolescentes, contarles que otra de las cosas por las cuales los chiquillos, los adolescentes tienden a consumir este tipo de productos también tiene que ver con la baja percepción de riesgo que los adultos le ven a este tipo de productos. Pasa más piola, los papás no van a poner tan mala cara si es que se están consumiendo esto versus otro tipo de productos. Y espero que con esto, más todo lo que nos van a enseñar el doctor Felipe Rivera y Marco Cornejo, nos van a ayudar a entender que efectivamente esto sí es un riesgo. Muchas gracias. Doctor Felipe Rivera, por favor, lo dejamos. Ok, muchas gracias. No sé si todos están viendo la presentación. La Anita nos tiene que Sí, decir. sí, así es. Sí, correcto. Sí, Ya, Hay que agrandar falta eso, en- Felipe. sí, sí. correcto. Bueno, ya. Tal como dijo la doctora, en realidad voy a tratar de hacer todo lo que prometió que iba a hacer. Cuando uno habla de cigarrillo electrónico, no deja de pensar en la conspiración. Porque si uno recuerda, las primeras cosas que subimos de tabaco no fue por los médicos, sino que porque supimos que la compañía de tabaco en su reunión de directorio dijeron, nosotros no vendemos realmente cigarrillos, sino que dijo algo como que vendemos nicotina, porque para nosotros formamos un cilindro
que por un lado tiene una brasa encendida que produce nicotina y al otro lado hay un adicto. Y en estos momentos están cambiando el cigarrillo por cigarrillo electrónico. Y vamos a tratar de hacer la contestación de 4 preguntas. Primero, ¿qué es? La autora brillantemente nos dijo que lo quiera, así que no me voy a meter. La segunda pregunta es, ¿sirve como método de cesación? La tercera es inocuo y vamos a decir, ¿tiene futuro esto? Bueno, veamos. Yo no me voy a entrar a decir qué es lo que es el cigarrillo electrónico, pero sí le voy a contar una anécdota. Este cigarrillo electrónico lo diseñó tal como dijo la doctora Gilbert en el 65, pero a nadie le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Y ahí entra la compañía de tabaco que hizo Focus Group y preguntó, oye, ¿por qué no le gustó? ¿Y saben cuál fue la primera respuesta que salió en todos los grupos? Que no era atractivo porque no tenía nicotina, no le gustaba. Entonces, de ahí en adelante, las compañías que compraron estos cigarrillos empezaron a producir cigarrillos que son mucho más atractivos. ¿Por qué? Porque tienen nicotina. Y si uno analiza los porcentajes de cigarrillos que se venden actualmente en todo el mundo, más del 80% tienen nicotina. Y tal como dijo la doctora, nicotina en concentraciones que mucha gente no tiene idea cuánto es ni cuánto tiene, por lo tanto, ese es un peligro inminente actual y a futuro. ¿De qué depende que los países utilicen o no el cigarrillo electrónico? Depende de la política, porque la política de salud es parte de la política. Por ejemplo, Inglaterra es un metro controvertido. Yo no uso la palabra, ¿no es cierto?, aberrante de controversial, porque es una mala traducción. Controvertido, sensación, porque en Inglaterra es una decisión centralizada, absolutamente centralizada. Pero, por ejemplo, Escocia e Irlanda del Norte no le hacen mucho caso en ese sentido, porque todas las cosas que voy a demostrar es que el método de cesación no sirve para nada. Ellos dicen, bueno, disminuyamos el riesgo. También es una cosa que absolutamente no tiene nada que ver con la acción médica. Australia, por ejemplo, no se vende sin receta médica. Es una decisión de estados federales, decisiones que, como en Estados Unidos, que la mayoría de entidades de salud ven amenazado la política del cese y probablemente va a haber un fracaso de la cesación que en Estados Unidos en este momento menos alrededor del 10% están fumando cigarrillo común y corriente, su cigarrillo actual, ¿no es cierto? Y que probablemente con la llegada del cigarrillo electrónico esto se va a ver tremendamente, ¿no es cierto?, aumentado. Esta decisión es por entidades como la FDA y con la TGA, ¿no es cierto?, que es la terapéutica y no me acuerdo exactamente la traducción, pero es con la administración de buenas terapias. Veamos, ¿sirve como método de cesación? Aquí yo busqué, por ejemplo, en publicación del año 2023, 87 trabajos que compararon nicotina con cigarrillo electrónico. Solo 7 trabajos realmente cumplieron los criterios de inclusión. ¿Qué significa? Que ya se ve que la gran mayoría de trabajos no cumplen las calificaciones para hacer un trabajo que muestre certezas y muestre conclusiones adecuadas por ser de mala calidad estadística. La mayoría van de 4 a 12 semanas, pero el gran porcentaje no es más de 3 a 6 meses. ¿Qué es lo que dice? Que el resultado del vapeo, cuando yo hablo de vapeo o cigarrillo electrónico, voy a tratar de ser como una unidad, pero después vamos a ver que tiene cosas diferentes. El resultado del vapeo fue efectivo y menos efectos adversos que el cigarrillo. O sea, ahí estaríamos todos de acuerdo que el cigarrillo electrónico sería la solución. Pero ¿cuál es la limitación? Trabajos de corto plazo. También nosotros nos demoramos más de 50 años en demostrar que el cigarrillo producía cáncer. La compañía lo sabía de antes. Los trabajos son heterogéneos. Perdón, estoy un poco resfriado. Heterogéneo, es decir, no todas las poblaciones son iguales. Esto es distinto si hay individuos pequeños, chicos, adolescentes o adultos. ¿Cuántos cigarros fuman? ¿Qué tipo de cigarrillo? ¿Cuál es el device? Si es un catis o es un cigarrillo común y corriente. Y vamos a ver que hay catis que tienen la cantidad tal de nicotina que equivale, ¿no es cierto?, a 200, 250 cigarrillos que muchos adolescentes lo fuman en una semana. El diseño, la población, entonces, por lo tanto, no corresponde a una buena conclusión. Aquí hay otra información que es bastante, ¿no es cierto? Resultados disímiles de estudios cortos. Una revisión de Cochrane en el 2021 demostró que el odds radio, ¿no es cierto?, de todos los adultos fumadores era un poquito aceptable, pero motivado a abandonar también podría ser algo aceptable, pero no hubo realmente una asociación significativa con alta tasa de abandono.
¿En quiénes hubo realmente una buena tasa de abandono? En aquellos que fumaban cigarrillo electrónico todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que transformaba a un adicto de cigarrillo en un adicto al cigarrillo electrónico. ¿Y qué le interesa a la gente que vende esto? Es tener nuevos adictos. Y tanto es así que hay un trabajo que está mostrado ahí abajo que no encontró evidencia de mejor porcentaje de cesación. Comparémoslos con la terapia con reemplazo de nicotina. Estudios de parche de nicotina versus cigarrillo electrónico, no hubo claramente una buena asociación respecto a parche de nicotina, ¿no es cierto?, y cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Porque 80% aún vapeaban a un año plazo versus 9% con terapia de reemplazo de nicotina. ¿Qué significaba? Claro, probablemente dejaban en parte el cigarro electrónico, pero muchos de ellos, 25%, llegaban a ser usuarios de ambos, fumadores duales, pero 80% al año seguían fumando una gran cantidad y diariamente cigarrillo electrónico. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Dejar el cigarrillo común y corriente por un cigarrillo electrónico? ¿Estamos realmente cumpliendo la meta, que es acabar, ¿no es cierto?, con la adicción en el sentido médico de la palabra. Duración, entonces, disímiles en el tiempo, baja evidencia a mediano y largo plazo. Es cierto, bajos efectos adversos, pero medidos a corto plazo. Y las evidencias cada vez están mostrando en trabajos que se han hecho ya de seguimiento que hay evidentes daños a mediano y a largo plazo, cardiovasculares, respiratorios, celulares, que los voy a mostrar más adelante. Y hay una baja evidencia entre la terapia conductual y cigarrillo electrónico. ¿Qué significa? Que nuestra terapia conductual, ¿no es cierto? El cambio de conducta, todo lo que enseñamos, incluso sin medicamentos, tiene tan buenos resultados, más, tan y mucho más eficiente, ¿no es cierto?, que el cigarrillo electrónico, que tiene todas y conlleva todas las alteraciones, ¿no es cierto?, que habló muy bien la doctora. Evidencia alta, ¿no es cierto? Y tal como dijimos, y terapia de reemplazo de nicotina, pero quedan pegados. ¿Pegado qué significa? Fumando cigarrillo electrónico. Cuando se le pregunta a los adultos que fuman cigarrillo, ¿por qué cigarrillo electrónico o vapean? ¿Por qué usted fuma cigarrillo electrónico? ¿Por qué quiere fumar cigarrillo electrónico? Las intenciones más frecuentes, ¿cuáles fueron? Porque quieren cesar o disminuir el consumo de cigarrillo. Parece lógico, parece bueno. Podríamos decir, estamos todos de acuerdo. El segundo es porque no huele mal, ¿no es cierto? Muchos de las mujeres de los fumadores o los hombres de las fumadoras, ¿no es cierto?, repelen el malo, el aliento y lo que huele mal, la ropa, las guaguas, evitan acercarse a los grandes fumadores. Tercero, para evitar el craving, estas ganas de fumar que dura 15, 20 minutos, esta intención de consumir, consumir. Y otras intenciones es como fumar, es por curiosidad y es agradable. ¿Saben ustedes que la una y única realmente intención que se relaciona con el número de días a semana, es decir, aquellos que más fuman cigarrillo electrónico, son aquellos que dicen porque se siente como fumar? Es decir, en realidad cambian una adicción por otra, que es tan dañino a futuro como estar fumando cigarrillo electrónico. Podemos concluir que trabajo con cigarrillo electrónico o vapeo, las guías en su mayoría desaconsejan su uso por incerteza. No hablemos un trabajo que salió publicado hace poco en Inglaterra, que lo que hablan es para disminuir, ¿no es cierto?, el daño, para disminuir el porcentaje. Eso no es lógico. En beneficios para cese o disminución de frecuencia, efecto pequeño con certeza de evidencia baja moderada, y duración no permite certeza de evidencia de que es un cigarrillo, ¿no es cierto?, o un método inocuo. La mayoría de los estudios son de corta evolución. Tal como dijo la doctora, el cigarrillo contiene casi siempre nicotina. En Estados Unidos, más del 80% de los cigarrillos. Y llama la atención que las compañías que lo fabrican, prácticamente toda su producción ha aumentado en los últimos años con cigarrillo electrónico con nicotina y cada vez con más aumento de nicotina. Metales pesados, material particulado. Todos sabemos lo que produce el daño del material particulado en los pulmones, en aquellos sujetos que están expuestos, por ejemplo, a la contaminación ambiental, que son adictivos y son tóxicos. Los jóvenes, ¿por qué es riesgoso? Porque hay un aumento progresivo de su uso en adolescentes y jóvenes, aproximadamente un 17%, tal como dijo la autora, en Estados Unidos. En los Estados Unidos
cinco estudiantes, uno de cada cinco estudiantes secundarios, o sea, estamos hablando hasta cuarto medio en Chile, 20% significa, son usuarios actuales de cigarrillo electrónico. Muchos de ellos que no pensaban en fumar, no habían pensado jamás en iniciar cigarrillo, están utilizando, porque la idea es crear nuevos adictos. La venta y producción de cigarrillo electrónico con alto contenido de nicotina, tal como dije, ha aumentado un 80%, con dosis de nicotina de 0,5 hasta 6% de nicotina, mucho más que un cigarrillo común y corriente. Y aquí ustedes ven la estadística en Estados Unidos, cómo ha llegado más o menos hasta el 10% según la última estadística del 2000 sobre el 2020, y el aumento de los cigarrillos electrónicos en octavo grado, que debiera ser más o menos como segundo medio, una cosa así de nosotros, 6,1%. Imagínense un niño de 12 años fumando cigarrillo electrónico. El décimo grado, 16% y casi 21% al final del colegio. Reducción de daño. ¿Sirve o no sirve? ¿Podemos aceptar realmente que disminuye el daño? Aquí hay un estudio, ¿no es cierto? PATH, PAF, ¿no es cierto? Que es un estudio poblacional de corte de tabaco y salud. 3.211 participantes, de los cuales el 80% aproximadamente eran fumadores exclusivos. 5,3 eran cigarrillos electrónicos exclusivos y un 15% dual. La primera conclusión, bajo contenido de tóxicos medidos en grupos de cigarrettes o de e-cigarettes, o cigarrillo electrónico, ¿cierto? Pero la mayoría de ellos mantuvo el cigarrillo electrónico o cambiaron a dual a lo largo del tiempo. Y en ellos, al final del estudio, la mayoría de los tóxicos no disminuyeron y incluso algunos aumentaron. Y 37% de los duales siguieron duales y si casi en 50% a un año volvieron a cigarrillo. O sea, como método de cese tampoco sirve y como método de reducción de daño no sirve porque más de el 90, 60, alrededor del 90% siguieron, ¿no es cierto?, fumando. Puede ser adictivo. ¿Qué más daño hacerle a una persona de transformarlo en un ente que tiene que ser gobernado por su adicción? Este es un estudio del año 2019 que se hizo en base a un cuestionario para dependencia con 25 ítems y el famoso test de Fagenstrom, ¿no es cierto?, que todos lo usamos para ver la dependencia de nicotina. 30, pequeño grupo, 30 usuarios de cigarrillo electrónico, 30 de ellos, ¿no es cierto?, duales también. Hábitos y conducta no mostró diferencia, o sea, fumaban con el cafecito, fumaban en la mañana, fumaban antes de ir al baño, etcétera. No había mucha gran diferencia. Pero el Fagerstrom era 2 veces más alto en aquellos que fumaban cigarrillo electrónico. ¿Qué significa eso? Que es mucho más potente la adicción y eso las compañías que venden cigarrillo electrónico lo saben, por lo tanto, están produciendo cigarrillo electrónico con alto contenido de, de nicotina. Aquí ustedes ven y comparen, si alcanzan a ver, lo que produce el cigarrillo electrónico con respecto al cigarro. Contribuye al COPD, contribuye al EPOC, produce daño pulmonar, produce destrucción celular, produce destrucción bronquiolar, produce inflamación, etc. Induce procesos citoquinas proinflamatorias. Y usted sabe que ese es el inicio del EPOC por destrucción, ¿no es cierto?, de toda la pared celular, de los alvéolos, etc. Induce la apoptosis, muerte celular. Y lo que es peor, se ha visto que suprime los suprimidores de la producción de células cancerosas y hay una mayor expresión de los cánceres de no células pequeñas, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que produce el cigarrillo común y corriente. ¿Produce entonces una disminución de daño? Evidentemente que no, es cosa de tiempo. O sea, cigarrillo electrónico versus cigarrillo. 2020, uno de cada 5 estudiantes, ¿no es cierto?, usaban cigarrillo electrónico. El estudio del 2014 a 2017 demostró, ¿qué demostró? Abajo está a donde salió publicado, quienes iniciaron primero cigarrillo electrónico versus tradicional eran 7 veces menos fumadores de cigarrillo en los últimos 30 días. Claro, parece perfecto, pero eran 2 veces más dependientes de nicotina. ¿Qué es lo que nos interesa? Es dejar la adicción porque el único droga que está en el cigarrillo que produce dependencia, ¿cuál es? La nicotina. Nicotina igual dependencia. Hay cigarrillos electrónicos vapeadores que van de 3 a 36 miligramos de nicotina por ml, hasta 60 miligramos por ml, según algunos estudios, algunos CATIS, ¿no es cierto?, que no dice la rotulación
tengo alto contenido de nicotina, como diría un marshmallow o como diría una choquita, una negrita, como se decía antes. Disminuye la hidratación de la mucosa, daña la mucosa respiratoria, disminuye la motilidad ciliar. ¿Qué significa? El individuo se llena de secreciones y es incapaz, ¿no es cierto?, de eliminarla. Y eso hace que en la mañana al despertar tosan como cualquier bronquitis crónico. Eso es la señora que grita a mi marido cada vez que se mete al baño a ducharse, empieza a toser y a botar pollito. Aumenta factores de inflamatorios, aumenta las enzimas inflamatorias que destruyen células, por lo tanto mayor daño e injuria pulmonar. Este es un estudio publicado en el Patología Medical Journal, ¿no es cierto?, oral, que dice, estudios 5 bases de datos, después del 2020, 233 artículos, seleccionaron, creo que fueron 47 los que seleccionaron, ahí yo no alcanzo a ver, porque yo mismo me estoy tapando. Dice, si bien el cigarrillo tuvo mayor daño, evidente, ¿no es cierto?, el cigarrillo electrónico mostró aberraciones celulares y citotoxicidad. ¿Qué significa? Propicia la formación de cáncer. Hay trabajo en ratas que el cigarrillo electrónico produce cáncer. Hay alteraciones histológicas perdón, microelectrónicas de daño del material genético del ADN, reducción de la viabilidad celular y migración de fibroblastos, fibrosis pulmonar. Comparemos hombres con mujeres, y ahí los hombres salimos un poquito más perjudicados, porque nos afecta la esfera que más importa a la gente joven, alteraciones sexuales, problemas eréctiles, ¿no es cierto? Igual que a la larga produce un cigarrillo cuando produce daño vascular, incrementa, ¿no es cierto?, una serie de alteraciones por estrés oxidativo, baja el número de espermios, incrementa la destrucción celular por medio de la apoptosis, ¿no es cierto?, en el espermatogonia y espermatocitos, baja el conteo de espermio, etcétera, etcétera. O sea, quien dice y piensa que no produce daño, ¿no es cierto?, está utilizando una cosa que habitualmente dicen los adictos, dice, yo fumo, yo tomo, yo hago esto porque tengo pena, porque tengo alegría para celebrar algo, pero en realidad lo que están haciendo es satisfacer la orden que le da el núcleo accumbens, ¿no es cierto?, para seguir con su adicción. ¿Produce daño a nivel cardiovascular? Sí, aumento de la frecuencia cardíaca. Imagina un cardiópata que la frecuencia cardíaca se utiliza aumentada para hacer un ecoestrés. Un individuo que tiene una coronariopatía con fumar, con nicotina, puede producir un infarto con miocardio. De hecho, hay pruebas categóricas con estudios por vía de software, ¿no es cierto?, computacionales, que basta una jalada de un cigarrillo con nicotina para producir cambio electrocardiográfico que un electrocardiograma común y corriente no se da cuenta, pero a la larga va a producir alteraciones cardiovasculares. Aumento de la presión arterial. No hay nada que decir que lo que sabemos de presión arterial. Aumento de la enfermedad cardiovascular, obvio. Aumento de los accidentes vasculares encefálicos. Aumento del cáncer pulmonar, no hay duda. Asma. El cigarrillo electrónico produce irritación. Nuestro pulmón está preparado para respirar oxígeno, nitrógeno y algunas otras cositas. Ojalá no tenga nada más. Pero si metemos, ¿no es cierto?, los productos de calentamiento de la recubierta plástica, los metales pesados, vamos a producir fenómenos inflamatorios. A producir fenómenos inflamatorios debilita las mucosas y disminuye el poder de los macrófagos para defendernos de las infecciones, pero a su vez la irritación, el oído alérgico, los apáticos, produce crisis asmáticos, e incluso se está estudiando que podría ser una precursión de fenómenos obstructivos, síndrome bronquial obstructivo. Está en discusión porque probablemente el asma sabemos que es genético. Daño tisular, no hay duda. Inflamación, daño tisular. Alteración del material genético, que es lo que conlleva la formación de cáncer. Y aquí coloqué otra cosa que lo leí en un artículo que lamentablemente está ahí abajo, parece que, no sé si se alcanza a ver, que que escribió este artículo dice, es poco justo. ¿Por qué? Porque los países tercermundistas les sale muy caro fumar un cigarro electrónico, pero lo compran igual cuando están adictos y son los que menos tienen posibilidades de tener información adecuada, sino que se informan por el celular, en el YouTube, en estas cosas raras que yo no utilizo, en que hablan puras cosas buenas de ser como cuando salía, ¿no es cierto?, este individuo en moto, que a propósito murió de cáncer, cuando le hacía propaganda al Polmol. Reducción de daño. Conclusión, es una política pública cortoplacista. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, que hay países, que muchas veces en algunos países ocurre que los políticos quieren hacer las cosas a corto plazo
para no dejar para otro lo que podrían hacer para siempre, ¿no es cierto? Pero es una política a corto plazo, porque vamos a gastar poca plata ahora a lo mejor y mucho más plata a futuro con más época, más daño. Por lo tanto, es una política que nos va a llegar a empobrecer como nos empobrece las enfermedades respiratorias. Y despreocupación, lo más importante para los médicos, despreocupación del objetivo, que es cuál es, abandonar la droga, dejar la adicción. Y lo más importante, aumenta en gente joven, evidencias de un riesgo individual y por lo tanto los individuos no viven solo, no son ermitaños, un riesgo a salud pública. ¿Y cómo está preparado el grupo médico y la gente que tiene que ver para conversar, discutir y hablar sobre el cigarrillo electrónico? Es el tercero, ¿ah? Poco, pues. Ahí ustedes ven que en blanco son los que están de acuerdo, que saben algo. Pero miren las cifras negritas. Nosotros a lo mejor nos parecemos un poco a Brasil, ¿no es cierto? En que la gran mayoría de gente que debiera estar preparado para discutir de ese cigarrillo electrónico, no hablemos de los estos pipas de agua, pero de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores, la gente, los médicos en general, muchos funcionarios que trabajan en la salud no están preparados para discutir siquiera que el cigarrillo electrónico, ¿no es cierto?, es absolutamente no inocuo, dañino. En la FDA y la CDC el año 2022, 14,1 en Estados Unidos, en la high school, 6,5, eso lo dijimos, ¿no es cierto?, a los 25, 44 años y día 24 años 11, o sea, significa que el 17% de los individuos, perdón, el 14 más el 11, están fumando cigarrillos electrónicos, que son aproximadamente el 25% de individuos jóvenes, que van a ser adictos para siempre. Aumento de la dependencia, aumento de la probabilidad de uso de cigarrillos, daño en el cerebro en desarrollo, hay alteración del ánimo, del aprendizaje, publicado por todas esas revistas que están ahí abajo, y el Departamento de Salud y servicios médicos humanos, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, que han demostrado daño del cerebro, así como mostró la doctora en unos buenos muy bonitos respecto a la captación de marcadores. Y una cosa así que a veces al leerlo no se entiende mucho, pero no hay una correlación entre la gente, lo que piensa. La mayoría de la gente dice, no, en realidad el cigarrillo no tiene menos tóxicos que el cigarrillo, no daña menos que eso, pero lo fuman igual. O sea, es como cuando a la gente le pregunta, ¿usted ve que le gusta la televisión cultural? Sí, nos gusta, lo otro es pura basura, y ven pura basura y no ven televisión cultural. Y aquí lo que significa este concepto del menor riesgo, extrañamente, y aquí me meto en un concepto que es la conspiración, que es una locuración mía. ¿Se acuerda usted que muchos países han retirado la vareniclina por un pequeño riesgo que el laboratorio dijo que producía cáncer? Porque tenía unos componentes dentro de su molécula que podía producir un porcentaje bajísimo de cáncer y muchos países lo retiraron. Y uno se pregunta, ¿es más riesgoso la vareniclina que el cigarrillo común y corriente? Por supuesto que no. ¿Y es más riesgoso la vareniclina que el e-cigarette o el e-cigarette, perdón, y que el vapeador común y corriente? Por supuesto que no. Y sin embargo, hay problemas para comprar, vender y comerciar la vareniclina. Gracias a Dios está saliendo de estos laboratorios, pero el cigarrillo electrónico, los vapeadores se venden en las ferias libres, en las farmacias, en los supermercados y en cualquier parte, siendo que en Chile existe una reglamentación de salud que dice que los productos de nicotina son un fármaco y se debe vender con receta médica en la fábrica. Por lo tanto, el futuro es excelente. ¿Pero para quién? Para las empresas que venden los cigarrillos electrónicos, para los, ¿no es cierto?, que ganan ingentes, ¿no es cierto?, dinero de accionistas que venden producto para producir adictos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Rivera. Ahora dejamos al doctor Marcos Cornejo, quien nos va a hablar de lo que es la regulación, que es muy, muy importante, ¿cierto? Los invito también a ir poniendo sus preguntas. Hay un link abajo de preguntas y respuestas para que al final tengamos un espacio de conversación y poder aclarar aquellas dudas que puedan estar presentando. Muchas gracias. Estás muteado, Marco.
¿Estás muteado? Ahora sí, Ahí ¿no? Ahora me sí, ahí escuchan. sí. Sí, sí, Muchas sí. gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Muy interesante la presentación y poder complementarnos, ¿no? La invitación era en este webinar hablar sobre de qué se trata los cigarrillos electrónicos, el impacto en salud, el efecto en salud y también cómo los aspectos regulatorios son clave en términos de poder, el doctor Felipe nos ha mostrado los efectos que cada vez la evidencia está haciendo más evidente, ¿no? Valga la redundancia, y por tanto acoger el llamado de la OMS en términos de que los países se enfrentan a esto frente a un ataque de la industria dirigida a captar nuevos clientes, como muy él señaló, es decir, se mueren la mitad de los fumadores de cigarrillos tradicionales se mueren, el negocio no va bien, pongo otro elemento que hago adictos y permanentes consumidores, ¿no? Eh, Entendiendo que es algo, como señaló Paula, del 2007 penetraron en Chile a inicio de la década pasada, y claro, tenemos la historia natural de las distintas enfermedades y problemas de salud que se nos han presentado y no tenemos claro cómo van a transcurrir en sus distintas etapas, ¿no? Entonces, evidentemente, bajo el principio precautorio, muchos países debieron salvaguardar el cuidado de la población, de los propios consumidores de estos productos, así como de quienes eventualmente nos podemos ver expuestos a, a recibir estos aerosoles que, como muy bien se señaló también, no es vapor de agua, son aerosoles con partículas, ¿no? No me refiero, ya sabemos que hay un aumento de la prevalencia, ¿no? Importante en Chile también se ha demostrado y están emergiendo lo que señalaba estos daños, ¿no? Entonces es importante cómo los países intentan enfrentar este llamado de la OMS y algunos de los enfoques transcurren, hay varios que yo voy a presentar. Hay un marco conceptual de unos autores por ahí del 2021 que es interesante, en que me baso para esta presentación, pero está el más extremo ideal, que es proteger la salud de la población en todos sus ámbitos, a otro de potenciar el enfoque de reducción de daño, que como bien se nos presentó, entendemos que eso también de alguna manera es una táctica de la industria, ¿no? Y entre medio hay varias estrategias o abordajes que habitualmente los países han intentado instaurarlo, aquellos que han regulado, porque reconozcamos que esto irrumpió en un mercado solamente absolutamente irregulado, además con una alta producción en países con los que tenemos como socios nosotros, que son los chinos, y si vemos estos espacios donde estos productos se venden, claramente no son los de alto estándar en términos económicos, sino que probablemente son los que la industria china produce a bajo costo y probablemente con menor seguridad en términos del impacto en salud, ¿no? En en este amplio espectro que hay regulación desde prohibirlo, ¿no? Pensando en que se puede prohibir como con todo este tipo de productos. Hay países como Brasil que recientemente, México también han decidido prohibirlos, ¿no? Eh, También se pueden prohibir algunos componentes y mediante esta medida también prohibir la propia presentación o tipo de producto, ya sea porque contiene nicotina, algunos saborizantes que, como se señaló, efectivamente están autorizados para uso de ingesta, no para uso de inhalación, ¿no? Y por otro lado, aromatizantes, que es lo que los hace encantadores y glamorosos y que la industria vende, ¿no? Eh, y evidentemente la industria sabe que estos productos provocan sensación de placer. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido los aromas que estos productos emanan y no son desagradables, al contrario, ¿no? Pero evidentemente muchos de ellos también no tienen evidencia sobre el daño a la salud que pueden provocar. También se pueden regular como productos medicinales, fue lo que en primera instancia yo creo que reconociendo que Chile hizo bastante bien, pensando en el contexto en que se formuló esto por allá a inicio de la década pasada. Otros claramente lo han calificado como tóxicos o venenos. Chile también recientemente ha asumido una propuesta conceptual de considerar los otros tipos de productos del tabaco, son productos de la industria del tabaco, no solo por las cosas de semejanzas químicas y de otros fenómenos en su consumo, sino que además en términos económicos. El mayor porcentaje de la propiedad de la industria pertenece a la industria de tabaco clásica, ¿no? Otros lo han regulado de una manera más laxa como productos de consumo, como cualquier otro, ¿no? Y evidentemente
con un marco legislativo que regule derechos de consumidor, pero sabemos que esos derechos, según el contexto de país, puede ser muy voluble, ¿no? Muy variable. Y otros que han hecho regulaciones específicas para las propiedades que estos tienen, ¿no? En este esquema podemos ver lo mismo, alguna más extrema y favorable desde mi punto de vista, como desde el ámbito de la salud pública, por supuesto, que es proteger la salud individual y poblacional, regulando ya sea la oferta, con medidas como las que tienen ustedes acá, las que mencioné delante, pero también regulando la demanda, ya sea desincentivándola a través de impuestos, que esperamos avanzar en esto, porque de momento no lo tienen, más allá de un producto suntuario como cualquier otro, pero no tiene impuestos como el cigarrillo tradicional, ahora el consumo de tabaco tradicional. Algunos países que han subsidiado como Reino Unido, Inglaterra en particular, y otros que incluso recompensan su uso, ¿no? Yo, más allá de la opinión política que cada uno tenga, nosotros en Chile tenemos experiencia de lo que ha ocurrido con la interferencia de la industria en la legislación y en nuestros legisladores. Tenemos claro la ley de pesca, cómo se demostró acciones legales de por medio, y no me cabe duda que también el lobby en la industria del tabaco ha incidido probablemente en algunas decisiones. De hecho, muchos legisladores son dueños de producción de tabaco y también, por tanto, probablemente, eso no tengo certeza así, de acciones de la industria tabacalera, ¿no? Entonces, en este enfoque, no los voy a marear, no se preocupen del detalle, pero sí relevemos lo que tengo subrayado y más o menos el porcentaje de países que han adscrito a un enfoque de regulación. Y los porcentajes exceden el 100%, porque hay países que adscriben no solo a un enfoque. En destacado tenemos a Chile, verdad que inicialmente la primera propuesta regulatoria tuvo que ver con considerarlo efectivamente como un producto eh, que requería receta médica, y eso implicaba evidentemente someterse a todo el proceso de autorización sanitaria a través del Instituto de Salud Pública, que norma qué medicamentos y productos medicinales se expenden, se comercializan en definitiva en nuestro país, ¿no? Y otros, los mismos que señalé antes, pueden varios ejemplos. Argentina, por ejemplo, están en dos modelos, lo tenemos acá como producto del tabaco, lo que les señalé delante, ¿no? Y respecto a las opciones de incentivo, como señalé delante, impuestos, ahí tenemos un TEBE en Chile, todavía la ley se tramitó legislativamente a inicios del año pasado, una modificación de la propuesta original de algunos senadores y senadoras por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, y modificó la propuesta original que había sido de alguna manera consensuada con la ciudadanía, de la que formó parte en términos de ciudadanía organizada que aboga por control de tabaco, ¿no? Y por supuesto ahí tenemos un altebe fundamental. Bueno, la mayoría de nosotros en el contexto país sabemos lo que está ocurriendo con la propuesta de reforma tributaria en Chile para enfrentar desafíos de inversión pública que el país requiere, ¿no? Y entre eso estaba el paquete de impuestos saludables, entre los que estaba incorporado adicionar tributación a estos productos tanto en términos de producto propiamente tal y específico, más bien según el porcentaje, o sea, la cantidad de nicotina y concentración de nicotina, ¿no? Y hay algunos países que decisiones políticas finalmente están, por ejemplo, en Inglaterra, como ha promovido como parte de la terapia de cesación, y sabemos, el doctor Felipe acá nos acaba de mostrar delante la evidencia científica que no es sólida, no es concluyente, al contrario, cada vez más demuestra la ineficacia de estos productos comparativos con la terapia tradicional para dejar de fumar, ¿no? Entonces, claro, ahora Inglaterra está viviendo el drama de una playa de adictos y adictas que son fundamentalmente jóvenes, ¿no? Así entonces sabemos que Naciones Unidas, la OMS han hecho un llamado a los países porque han relevado y posicionado mediáticamente el que los países, las comunidades valoren que esto efectivamente constituye un riesgo emergente para la salud de las personas y las poblaciones, y que por tanto los países a través de sus mecanismos regulatorios y legislativos debieran abordar, ¿no? En abril del 2022
el Instituto de Salud Pública volvió a advertir sobre los riesgos. Hay un informe re interesante para quienes lo pueden googlear y está disponible. Y advirtió sobre este daño, dada también la irrupción que estos tenían en el mercado negro, porque hasta ahora todos estos productos que ustedes pueden ver en distintos contextos de venta son ilícitos, son ilícitos. Están siendo vendidos sin que se cumpla el marco regulatorio existente hasta ahora, y también pasando por sobre muchas medidas del ámbito comercial, ¿no? Como que los productos tienen que tener autorización sanitaria. Se han requisado algunos productos en el norte, pero la cosa es muy marginal en relación a la envergadura que tiene el fenómeno, ¿no? Desde la ciudadanía, aquí vemos alguna integrante de la sociedad respiratoria, igual que Felipe, y hemos abogado muy ilusamente, perdón que lo diga, esto es una calificación personal, asistimos a un compromiso del Senado de abogar porque efectivamente la ley saliera, no con las imperfecciones que desde la ciudadanía y de quienes abogamos por trabajo señalamos que no es una buena ley, ¿no? Evidentemente hay elementos que son valorables, que no podemos desconocer, pero que sin duda también tienen otros que implican un retroceso, probablemente los importantes avances que Chile ha tenido en términos del control de tabaco, aun cuando seguimos siendo el país que más fuma en el contexto latinoamericano, ¿no? Bueno, entonces en general la OMS frente a este llamado insiste en que los países regulen todos los ámbitos de comercialización de estos productos. ¿Ya? En Chile, como se señaló delante, fueron regulados como productos farmacéuticos en 2010, ¿no? Su venta hasta ahora, como señalé antes, se ha producido de manera ilícita, así además lo señala el CERNAC y el ISP. Y la trayectoria legislativa de una propuesta inicial que era bastante mejor, que emanó de un grupo de senadores y senadoras, transitó por, digamos, la dinámica legislativa que pasó al Parlamento, fue modificada con intervención de la diputada Casmuri, que sabemos que aboga por algunos productos especiales ella, eh, y otros también senadores que finalmente se produjo una aprobación y también una aprobación de un marco legislativo que no nos dejó contentos como ciudadanía vinculada al tema, ¿no? El proyecto fue aprobado a fines del año pasado, promulgado también en diciembre y publicada la ley el 2004, a inicios de este año. ¿Qué viene ahora? Eh, Viene ahora a regular para intentar enfrentar las brechas que este marco legislativo general, a través de un reglamento, debiera enfrentar, ¿no? Pero nosotros hubiésemos querido que hubieran quedado cosas explícitas ya en la propuesta de ley, ¿no? O sea, en la ley, en el enunciado de la ley. Que aquí ustedes la tienen, la ley 21642, que modificó la ley 19419, que define espacios públicos que deben estar libres de humo y producto del tabaco, ¿no? Regula también la venta a menores de edad, publicidad y otros temas. Esta ley va a entrar en vigencia en tanto se modifique el sistema de advertencia que deben tener los cigarrillos electrónicos externamente, ¿no? En las cajas. Y están en eso. Hay un plazo que a fin de año, que la ley sí o sí debe entrar en vigencia, y entiendo que también hay intención en términos de apurar un poco el proceso en términos de los autores sanitarios que tienen que tener formulado un reglamento frente al cual desde la academia y también integrantes del CESA contribuimos a la elaboración de una recomendación de política a través de un documento Policy Brief, que es el formato más conocido, de proponer algunas recomendaciones que, por un lado, visibilizaran las brechas que establece la ley en términos de protección de la salud pública, y por otro lado, propusiera eh, aspectos que el marco normativo en Chile y las instituciones en Chile pueden definir, ¿no? Y de momento, la propuesta legislativa consolida de los abordajes que yo les hablé, no los prohíbe, ya trata como producto medicinal alguno de ellos, porque eh, quiero complementar la clasificación en general. Los cigarrillos electrónicos en nomenclatura como técnica se clasifican en aquellos con nicotina, como señaló Felipe y también Paula. CERNAC ha demostrado que aun cuando muchos dicen sin nicotina, la contienen, ¿no? Eh, pero también hay algunos que no tienen nicotina, ¿no? Y que pueden usar, la ley así lo ha definido, productos medicinales, en concreto derivados de la marihuana, ¿no?
bajo supuestos de modalidad de administración medicinal o farmacológica que no tienen evidencia científica. Sin embargo, la ley así lo define. Eh, Derivando una responsabilidad a los profesionales médicos, ¿no? También lo asimiló a producto del tabaco. Ahí creemos que es valorable que la propuesta acoge la sugerencia de la OMS asimilar estos productos a los productos del tabaco. Y por otro lado, también de alguna manera asume que pueden ser productos de consumo cuando no son con nicotina, ni tampoco tienen, comillas, perdón que insista, productos medicinales, ¿no? Eh, Hasta ahora no, no hay ninguno que esté autorizado desde el punto de vista de salud o por autoridad sanitaria, dígase ISP, para, para adscribir, o sea, para asumir que tiene propiedades farmacológicas, ¿no? Así entonces, este policy brief que ustedes pueden ver los autores ahí fue un grupo bastante multidisciplinario. Intentamos tener un enfoque transdisciplinar, que era también la convocatoria que hizo la vicerrectoría de la universidad. Intentamos hacer algunas regulaciones que intentaran, como señalé en antes, perdón, propusieran algunas o sea, propusieran recomendaciones para hacerse cargo de disposiciones que la ley establece que se alejan de las recomendaciones internacionales de autoridades relevantes como son algunas autoridades de salud de Estados Unidos, como la FDA, también eh, la Unión Europea, la OMS, etcétera, ¿no? Entre ellas, las concentraciones máximas de nicotina es una cosa que nos dejó muy molesto. La normativa europea y también de varios estados de Estados Unidos de América consideran un límite máximo de 20 miligramos. La concentración es distinta, no porcentuales, sino que en términos de concentración por ml de líquido, ¿no? Y señalan que debieran ser máximos de 20 miligramos por ml. Hay efectivamente algunos productos comerciales que tienen 60 miligramos por ml. Y en promedio se ha descrito que los cigarrillos, me quedan 3 minutos, ¿eh? Los cigarrillos tienen lo que equivale a un cigarrillo electrónico promedio en términos de concentración de nicotina tiene lo que equivale a una cajetilla de cigarrillos, o sea, 20 cigarros, ¿no? Entonces, claro, en Chile se legisló 45. Y es bastante irrisorio, y perdón que lo diga porque esto lo asumo personalmente. En la argumentación parlamentaria se dice, ya es que la normativa dice esto, pero la industria esto otro, ya casi sumemos y dividamos, quedan 45. 45 miligramos por ml es lo que permite Chile, y evidentemente eso no se condice con las regulaciones o orientaciones de autoridades sanitarias como la que yo le señalé. También hay restricciones publicitarias que se tienen que ir implementando, eh, prohibiciones de exhibición en los puntos de venta y de consumo en lugares públicos, aunque ahí la ley señala que usted o yo podremos eventualmente estar expuestos a una persona que diga que está fumando un producto medicinal, que tendrá que estar autorizado, espero, ¿no? Mediante en un lugar cerrado y de uso público porque dice que es un producto farmacéutico, son producto medicinal, y yo tendré la obligación como ciudadano de pedirle la receta médica. Eso es lo que la ley ha definido, ¿no? Ahí se los dejo y lo comento y espero que podamos discutirlo. También el tema de regulación sobre saborizantes y aspectos tributarios no está claro, por supuesto, no sé, la ley no define nada, no menciona la palabra tributos al respecto, y claramente una de las medidas, no solo para el cigarrillo tradicional o el tabaco tradicional, sino que también para estos productos, se ha demostrado, y hay estudios reinteresantes que muestran cómo también en cigarrillo electrónico, a mayor tasa, a mayor tributación, evidentemente, se reduce el consumo, ¿no? Así entonces, esto representa un retroceso, y en este contexto, el Policy Brief recomendamos establecer un régimen tributario. Seguimos abogando por aquello. Hace poco, distintas organizaciones ciudadanas, científicas y también médicas, nos hicimos partícipe de una convocatoria que hizo SECAN, el Centro del Cáncer, un centro que hace poco se creó, con la Mesa Ciudadana Tabaco Salud. Fuimos a mostrar un proyecto de ley para tributación que fue liderado por Guillermo Paraje, un investigador muy connotado en ese ámbito. Pero ahí está, no hemos tenido novedades y de momento estos productos siguen sin tributo. Exigir, por supuesto, su autorización sanitaria, si toda, independiente, aunque sea un producto de consumo, como es un producto inhalable, también tiene que tener autorización de salud, ¿no?
Eh, Definir un modelo de vigilancia epidemiológica, creo que en este ámbito también Chile debe mejorar el actual modelo que tiene, al menos de acuerdo a los métodos de registro actuales, ¿no? Definir el mecanismo de fiscalización y sanción según cumplimiento de la ley, y aquí sí valorar que esta ley implicó enfrentar una falencia que nuestra legislación y regulación tiene hasta ahora, que la infracción respecto a la ley actual de tabaco, recordemos que esta fue publicada el 5 de enero de este año, pero todavía no entra en vigencia, porque tiene que modificarse el reglamento de advertencia de los cigarrillos electrónicos. Eh, Esto pasa, yo denunciaba al juzgado de policía local y sabemos la saturación de los juzgados de policía local, en el fondo no había mucho impacto en términos de fiscalización y sanción, y afortunadamente esta ley sí delega esto y lo reconoce, lo explicita, ya no solo para los electrónicos, sino que todos los productos en las autoridades sanitarias regionales, las seremias de salud. Creo que eso sí hay que considerar y destacar que es un avance. También, por supuesto, actualizar el currículum educacional básico y medio. Ya en la ley de tabaco de la década de los 90 se explicitó que los currículums educacionales debían considerar formación sobre los riesgos del tabaco en población joven, y ahora se complementa con conceptos sobre este ámbito, ¿no? A modo de ir terminando, yo quiero señalar, la industria está atacando fuerte al segmento de futuros clientes y adictos, que son niños y adolescentes, cada vez más niños. Estos son productos reales, ¿ah? Eh, y esta es una chica que en México en su comunión le regalaron, todo esto son vapers, hay distintas formas, ¿no? Bueno, ahí es muy impactante ver esto. El video está disponible en el enlace eh, que está más abajo, ¿no? Esto es un video que está hace poquito editado, y es en China, y hablo también de trabajadores jóvenes, cómo se ven en promedio mil aspiraciones de vapers al día, porque hacen como control de calidad, ¿no? Y es en China, ¿no? Uno de los mayores proveedores de estos productos a nivel mundial. Bueno, queda el desafío entonces de abordar la venta de estos productos a través de los medios digitales. La ley no toma nada de eso, y a nivel internacional está ocurriendo esto también, de qué manera, aunque tú legisles, los espacios de comerciales ahora exceden lo que esto está reglamentando. O sea, nadie ve que casa de televisión, ya son los medios digitales como la empresa penetra ahora, ¿no? Esperamos que las recomendaciones del Policy Brief sean consideradas por las autoridades sanitarias respecto a estos productos que contienen nicotina y aquellos sin nicotina, y pensar que el propósito final es proteger la salud de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Cornejo. Excelente presentación, muy clara, ¿ya? Tenemos un espacio para preguntas. Vamos a partir por las preguntas que hay. Los dejo invitados si es que quieren hacer alguna otra pregunta. Hasta ahora tenemos una pregunta que viene desde Argentina. Saludos para Argentina. Nos preguntan sobre estadísticas actualizadas en sus cigarrillos electrónicos en adolescentes. A ver, los estudios en población general dan alguna información al respecto. Tenemos la del año, el último estudio muestra en adolescentes de 12 a 18 años en el 2020 un 2,8% de prevalencia de consumo de estos productos, prevalencia de consumo anual. Eso es 2020, o sea, pandemia. Previamente, el estudio anterior del 2018, 8,5%. El estudio de población escolar que se hace también cada 2 años, lamentablemente si piden preguntas, no está disponible esa información eh, fácilmente, ¿ya? O sea que como buscarla, pedirla, pero no está como dentro de los reportes, lamentablemente. Y lo que puedo comentarles es que en un estudio que hicimos del modelo islandés de prevención, que tuvimos la posibilidad de seguir entre el 2018 hasta 22, también las prevalencias, si bien en el 2020 hubo una baja, también se vio una vuelta a los niveles previos, ya de un 17% de consumo en adolescentes. Eso sí es prevalencia de consumo en el último mes. Eh,
También acá, doctor Rivera, desde Argentina, nos comentan algunos riesgos que han visto a nivel de hospitalización y quizás hay que aprovechar de poder explayarse un poquito más del EVALI, que es cierto, en el 2019 preocupó toda la comunidad médica. Ahí habla también de arritmias, de síndrome serotoninérgico, de infarto asociado al consumo de cigarrillo electrónico. A ver si nos puede comentar algo más al respecto, doctor Rivera. Bueno, hay en realidad una serie de cosas agudas, daño agudo que puede provocar el cigarrillo o el vapeo, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que explote la batería. Es una batería, ¿no es cierto?, de litio y que con la temperatura ambiente, especialmente en los grandes periodos verano, que cada vez estamos menos acostumbrados, eso de dejarlo en el auto, lo más probable es que sea una bomba de tiempo. Pero el EVALI es una enfermedad que su traducción exactamente son lesiones pulmonares producidas por el vapeo o por el cigarrillo electrónico, pero es una enfermedad que es mucho más allá, es una enfermedad más bien sistémica. Si bien es cierto, los síntomas respiratorios son el inicio, tos, disnea, ¿no es cierto? Esencialmente obstrucción bronquial, también hay fiebre, diarrea, dolores musculares y compromiso del estado general. Se ve mayormente asociado a la inhalación de vapeadores o cigarrillos electrónicos que contengan THC y contengan especialmente vitamina E. Por la vitamina E, por ser una vitamina liposoluble, penetra con mayor facilidad, ¿no es cierto? Y se asocia a hemorragia pulmonar, a lesiones pulmonares y se asocia a toxicidad gastrointestinal. Entonces el paciente tiene náuseas, tiene vómitos y tiene gran compromiso respiratorio. El diagnóstico, lamentablemente, es un diagnóstico de descarte. ¿Por qué? Porque generalmente si nos llega a nosotros un paciente con disnea, con fiebre, con calofrío, y le hacemos un escáner, vamos a ver fenómenos, ¿no es cierto?, de infiltración pulmonar. Y lo primero que va a pasar es una bronconeumonía. Entonces hay que buscar el antecedente. Individuo joven que es vapeador o usa cigarrillo electrónico. No necesariamente reciente, porque esto puede dar hasta 3 meses, incluso más, de que está fumando cigarrillo electrónico. No se produce en forma inmediata, necesariamente. Y que se ha descartado. Muchas veces se requiere un lavado bronquial por broncoscopía en que se descarta, ¿no es cierto?, la existencia de infección, los distintos marcadores de COVID, de influenza y de otros PCR virales, y así todo, el tratamiento que incluye antibióticos, mientras no se muestre lo contrario, porque se trataría de una neumonía grave, está con corticoides. Corticoide es una droga que la usamos mucho para tantas cosas que muchas veces no entendemos, pero se asocia también con una respuesta inflamatoria, antiinflamatoria en un porcentaje no importante, siendo que tiene un alto grado de mortalidad y tiene una necesidad de ventilación, de apoyo ventilatorio muy alto, no solamente con una naricera, sino que con una CENAF, con un ventilador mecánico no invasivo, incluso ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, es una entidad nosológica de alto riesgo que cada vez más la estamos viendo, especialmente asociado a la inhalación de THC o con vitamina D. Perdón, E. Muchas gracias, doctor Rivera. Marco, quería quizás darte un poquito más de espacio que comentar a propósito de esto del marco legal y que se permita el uso de estos dispositivos con fines medicinales, ¿cierto? Que estamos hablando de THC. Si nos puedes comentar un poco más, porque de verdad, bueno, la distribución de estos productos que contienen THC, que es altamente concentrado sus niveles, ¿cierto? Está muy ligado al mercado más bien negro o ilícito. Eh, ¿Cómo, desde dónde surge esto a nivel legal y cómo lo tiene pensado los políticos que lo presentan de esta manera? ¿O no lo pensaron? Está ahí- Estás silenciado, no te escuchamos, Marco. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Ahí te escuchan? escuchamos. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, sí, ya me pareció. Qué bueno que no se escuchó lo que dije. Lo voy a atenuar. No, yo creo que ellos han legislado sin ver, efectivamente, como señalaba en una de las últimas diapos, las implicancias de este marco legislativo respecto al retroceso en los avances en el control de tabaco, ¿no? Y hay cambios culturales que sabemos que es lo que más cuesta, que ya están instalados en Chile, como ir respetando los espacios libres de humo. Vimos la transición que la gente bajaba a fumar
lo desincentivo, lo que implica como desincentivo, ¿no? Me da lata bajar lata para los extranjeros, me da modorra, ¿ah? De un 10º piso bajar a fumar abajo porque el edificio no tiene espacios eh, que legalmente cumpla para fumar al interior del edificio, como que no tengan pared alrededor, ¿no? Ni siquiera dos. Y eso también va a mejorar ahora, esperamos, con la nueva el estándar, digamos, para fiscalización de espacios de uso público que tienen que techados. Am, entonces, claro, mira, yo ya he ido a lugares de ocio, de diversión, en que tú ves gente que está vapeando en lugares cerrados, en bares, en restaurantes también. Y es complejo, ¿no? Depende de tu, no sé, la capacidad de enfrentar adecuadamente socialmente esta situación conflictiva de manera adecuada y, y educada, ¿no? Pero a veces implica que te ves expuesto a algo que no quieres exponerte y que ya teníamos, también en los espacios universitarios los vemos, porque la industria ha hecho que esto sea, comillas, normalizado, como señalaba Felipe, o sea, no tienen riesgo, es menos riesgo. No hay evidencia de aquello. ¿Ya? Es una cosa más bien discursiva, pero en tanto se consolida la evidencia científica, lo que se demuestra es que son igual de dañinos. Hoy tienen, tú lo mostraste, los componentes que ellos tienen, los mexicanos han descrito tan bien todos los componentes descritos, evidentemente para todos ellos, que son muchísimos, no hay todavía evidencia científica de la asociación con salud que tienen, pero productos que están cualificados antaño como productos tóxicos. Por eso uno de los enfoques de regulación es que es veneno. Hay países que lo declaran como tóxicos o venenos claramente, porque saben que los líquidos que utilizan, hay productos que incluso la FDA tiene prohibidos. Entonces, así, para concluir, lamentamos mucho que efectivamente, y debo decirlo, yo me hago cargo de eso, ¿no? Por incidencia de la diputada Gasmuri en particular, ella intervino muy directamente para que esta ley fuera aprobada como, y de hecho lo decían, si ella salía unida con los vapeadores, asociación de vapeadores que sabemos que muchos de ellos están financiados por la propia industria, ¿no? Entonces, claro. eh, Probablemente no hubo un gerente que llamó a alguien, a un legislador que legislara como quieren. Ya sabemos que ocurrieron otras cosas, pero lo hicieron, a lo mejor también ocurrió, no puedo hacerme responsable de ello, pero sí lo hicieron a través de presión ciudadana con la Asociación de Vapeadores que están organizados a nivel mundial. Cada país tiene, le llaman ASOVAPE, ¿no? Asociación de Vapeadores. Eso es lo que puedo contarte, Paula. Marco, solo porque aparece una segunda pregunta, ¿tenemos alguna esperanza de que sigan, si nos escuche el mundo, desde el mundo científico, se ha escuchado para poder hacer nuevas modificaciones? Bueno, aquí la pregunta a propósito de todo lo que comentas, ¿no? Y todo el daño, ¿no? Cómo llegar Yo creo que es a- complejo, yo creo que es complejo. Un proyecto de ley que profundiza las regulaciones para el control de tabaco tradicional, así que cigarrillo tradicional, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de productos que lo hacen más atractivo, como es el mentol, que está ahí entrampada hace años, muchos años, creemos que es interferencia en la industria que los legisladores no la devuelven de una cámara a la otra, etcétera. Entonces, y eso sobre productos que ya está claro, como señaló Felipe, y es experto él, que matan. O sea, el cigarrillo tradicional mata al 50% de sus consumidores. Y claro, con mayor razón tiene que haber ocurrido en estos productos, ¿no? Entonces yo dudo mucho, ojalá que haya ventanas de oportunidad para al menos ir modificando y en tanto se consolide la evidencia que muestre que niveles porque, claro, hay casos de intoxicación también en menores. Los niños, hay distintos, como tú señalabas, hay algunas muestras de estos productos que son recargables y hay intoxicación en niños pequeños, ¿no? Entonces, por eso es que también se regula la cantidad de concentración. No hablaba Felipe de peligros de infarto por nicotinosis aguda, ¿no? Entonces, lo veo difícil, la verdad, porque hicimos la academia se hizo presente, fue invitada, sin embargo, se legisló de manera distinta. bueno, seguiremos desde la academia, por lo menos trabajando, creo yo, con la población. Hay una pregunta desde Futrono, saludos también para Futrono, respecto a cómo dar información a los jóvenes respecto de los riesgos y los daños. Eh, Me quiero hacer cargo un poco, de que el resto también de los panelistas puede también comentarlo.
a mí me gustó, yo creo que el gran target a trabajar tiene que ser los adultos, ¿ya? Es que desde nosotros, los adultos, de los padres, verlos realmente como algo que es nocivo, que así como no nos, como papás no estamos de acuerdo o no diremos estar de acuerdo en que acceda al consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, tampoco estar de acuerdo con el consumo de cigarrillos electrónicos. Yo creo que ese es un elemento clave y ahí es súper importante el aporte de cada uno de nosotros como profesionales de la salud, el educar y educar a los padres, que de verdad hay mucha desinformación en general. Esto que yo comentaba al principio, desde estos mitos, ¿cierto? Realmente se sabe poco y tenemos que entonces educar a la población para mostrar que realmente sí es dañino y así poder proteger a los más jóvenes. Doctor Rivera. Sí, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la autora Paula Herrera, pero me salta una duda. Nosotros hemos aprendido que para combatir el tabaco fumado por cigarrillos, tenemos que empezar la enseñanza en pediatría. Es decir, en los médicos pediatras, en los jardines infantiles, en los colegios y los profesores. ¿Por qué? Porque desde chico hay que enseñar, así como se les está enseñando la ecología desde chiquitito, los niños y los jóvenes no hacen lo que les dicen los padres muchas veces, pero si desde chicos se les está enseñando un modo de ser y vivir y enseñarles lo que significa el daño, yo creo que muchos de esos van a aprender. Porque si no, a la edad en que se creen inmortales y creen que ellos son capaces de decidir por todo, ya es demasiado tarde. Nosotros vemos que cigarrillo todavía en Chile hay un porcentaje de niños de 8 años que empiezan a fumar. Estamos viendo que el cigarro electrónico también está avanzando en las edades menores, por lo tanto, en los adultos y los padres, a lo mejor ya estamos tarde, sino que hay que empezar a insistir en los colegios, en la educación, en los jardines infantiles y a los pediatras que le digan a la madre desde que la tiene la guaguita dentro del útero. No, de todas maneras, todo suma. Y por supuesto también el no, ¿cómo se llama? La publicidad, la limitación, todo lo que se ha hecho con el tabaco tradicional también ayudaría mucho en términos de no mostrar este mundo tan como entretenido que nos ha mostrado la publicidad y el mercado, ¿cierto?, respecto de estos productos. Doctor Rivera, ¿nos podrías comentar respecto del riesgo asociado a la exposición del consumo de, como consumidores pasivos? ¿Cómo fue el término? Sí, ¿Qué correcto, pasa con correcto. los que están alrededor del que está fumando? A ver, eso ya está absolutamente demostrado con el tabaco, ¿no es cierto? Con el humo del fumador, que al expelerlo, al exhalarlo, tiene mayor cantidad de tóxico porque el que fumó le quitó todo lo rico del oxígeno, ¿no es cierto? Y eliminó concentración mayor de CO2 y mayor de tóxico por cantidad de aire. En el cigarrillo electrónico se ha visto también que la exhalación de producto es tan dañino como aquel que está fumando. De hecho, la FDA lo tiene prohibido en gran parte del país, ¿no es cierto? Excepto algunos estados que como se mandan por sí solos, en lugares públicos. Yo creo que no hay duda que el tabaquismo pasivo o no sé cómo llamarlo, el vapeo pasivo suele ser tan dañino como el vapeo activo, toda vez que penetra por el aire inspirado, especialmente aquellos que fuman en las casas con los niños y las embarazadas y los ancianos, que sabemos que tienen un patrón respiratorio distinto y que la cantidad de tóxicos por respiración suele ser mucho más alto, por lo tanto es de alto riesgo también. Súper, muchas gracias, doctor Rivera. No hay otras preguntas, no sé si quieren hacer algún último comentario antes de ir acercándonos al final de nuestro seminario. Sí, por ahí Andrea Muñoz, bueno, saludar a Sandra Galarza, Argentina, una conocida, que bueno que nos está acompañando, porque efectivamente a la industria hay que enfrentarla también desde las organizaciones internacionales, ¿no? Y ahí relevar el convenio marco como primer tratado para intentar enfrentar la epidemia del tabaco, ¿no? Y Andrea nos comentaba algo de los engramas de los niños. Yo creo destacar, aunque desde CESA, somos de CESA, pero
relevar este tema como un tema que es parte de las adicciones, ¿ya? Probablemente hasta ahora no tiene las repercusiones sociales que otras adicciones tienen, pero sin duda con un impacto en salud que está aumentando cada vez, ¿no? Y en ese sentido, creo que, como señalaba Felipe, también desde nuestro rol, los tres trabajamos en docencia, academia, en universidades, poder contribuir también a perfilar este como un factor de riesgo para la salud en los estudiantes del área de la salud. Entonces creo que nos queda trabajo para poder también enfrentar un poco las brechas que el ámbito legislativo puede dejar. Súper, muchas gracias Marco, doctor Rivera. Agradecemos la participación de todos los que nos acompañaron. Sí, tuvimos asistencia internacional y nacional de distintos lados de Chile, así que estamos muy contentos. Eh, Esto va a quedar grabado y esperamos también poder seguir difundiendo esta información que nos parece relevante y que esperamos sea un aporte para tanto la comunidad científica como para los padres, madres y eh, cuidadoras que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao.